This is Work and Learn Abroad. Bienvenidos a un nuevo programa de Work and Learn Abroad. El día de hoy tenemos a Pilo Massimino. Pilo ha estado en otros programas con nosotros, tal vez lo recordarán del puro inicio de nuestros podcasts y ha sido un gran contribuidor de nuestra comunidad para llegar y comunicar cómo se puede realizar estudios o trabajo en el exterior. Pilo tiene experiencia en varios países de Europa. Él es consultor financiero y ya pues tiene su tiempo fuera del país. Pilo, ¿cuántos años tenés? Bienvenido, por cierto. Gracias, Leo, otra vez acá. Ya va a ser 9 años. 9 años. Sí. En mayo, 9 años. ¿En dónde estás ahora, Pilo? Ahora estoy en Holanda. La última vez que hablamos estaba en Dublín, pero me mudé hace 4 años ya para Holanda. Vivo en Ámsterdam ahora. Ok, excelente. Pilo, para todos aquellos que están fuera del país, pueden que estén en el país de origen de ellos, pensando salir del país, puede que más bien estén en un país en el extranjero y digan, mira, ya me aburrí de quiero probar algo nuevo. Y tratando de ayudar a la comunidad en lo máximo posible, ¿qué consejo le darías o qué perspectiva tenés de Europa y no de Europa en total, sino de algunos países que la gente puede escoger, dado tu experiencia? Yo creo que hoy más que nunca es posible venir a Europa y conseguir sponsorship. Te diría que cuando yo llegué no era tan fácil, pero Europa, muchos países están muy abiertos y empresas sobre todo están abiertos a sponsorar gente porque no hay suficiente gente, básicamente, recursos humanos, digamos. Entonces creo que cualquier país de Europa, especialmente lo que podríamos llamar países, no sé si centrales, pero los países que por ahí están buscando más gente, obviamente Irlanda. Uh-huh. Acá en Holanda es bastante friendly conseguir un sponsorship y hay bastantes beneficios impositivos para el extranjero que consigue un trabajo desde afuera de Holanda. Bastante buen beneficio. Básicamente pagás la mitad de los impuestos que pagaría una persona que consigue el trabajo estando acá por un lapso de unos 5 años, lo cual es muy bueno. Yo, si me preguntás a mí qué países elegiría para venir, yo miraría siempre los países más centrales, especialmente si sos un profesional de ciertas áreas, como creo que cualquier área, pero un trabajo más profesional y no tanto eventualmente en servicio de turismo y ese tipo de cosas. Ahí la oferta, digamos, de países se reduce un poco porque el turismo se da mucho más en España, en Italia, y no tanto, por ejemplo, en Holanda o Irlanda. Es un poco menos el turismo que se da. La gente viene a Holanda, por ejemplo, va a Alemania, pero nosotros los latinoamericanos eventualmente viajamos más en verano y ese tipo de cosas. No. Y estos países en verano, digamos, no tienen la oferta eventualmente de playa y ese tipo de cosas que la gente usa. Ahora, si sos un profesional, eventualmente vas a tener muchas mejores oportunidades en países más centrales como que te diga Holanda, de nuevo Irlanda, Alemania, Francia. En los primeros 3, con el inglés podés sobrevivir sin problema. En Francia por ahí es un poco más complejo. Inclusive en Suiza podría ser, que también creo que es un buen destino. Lo que pasa es que ya Suiza no es Unión Europea y ahí tendrías que tener un poco más de suerte para conseguir un sponsorship o más experiencia. Yo creo que en mi caso yo me moví a Holanda por un tema profesional. Yo me había cambiado de equipo, mis managers estaban acá y se me presentó la oportunidad de venir. Obviamente tenía esos beneficios impositivos, lo cual lo hacía todavía mejor en términos económicos.
y me vine. Holanda lo que tiene de bueno, a diferencia de Alemania, excepto Irlanda, es que con el inglés puedes sobrevivir acá toda tu vida. No necesitas hablar holandés. Si lo querés hacer, obviamente lo haces, lo podés hacer, no hay problema. El país te da la opción de estudiar un año gratis, por así decirlo, holandés. En las municipalidades ellos tienen cursos, si quisieras aprenderlo. Obviamente que para ciertos perfiles es mejor hablar holandés. Como yo te diga, si te dedicas a ventas, yo diría que sin holandés va a ser un poco complicado. Pero después otros perfiles, como por ejemplo nosotros que trabajamos en tecnología, en diferentes áreas de tecnología, con el inglés es suficiente. Nadie te va a venir a pedir que hables holandés. Inclusive si trabajas para una empresa holandesa. La vida acá es muy fácil, más allá de que hace frío en invierno, llueve, el clima un poco no es tan amigable, en invierno sobre todo. Sí. Pero la vida acá es fácil. ¿A qué te referís con fácil, Pilo? El transporte funciona, no necesitas vivir en el medio de la ciudad. Si vivieses en el medio de la ciudad, podés ir en bicicleta a todos lados, no necesitas un auto. La ciudad es chica, más allá de que es la ciudad principal del país. Es muy fácil llegar a todos lados, muy cerca. Hay todo lo que uno necesita. Hay probablemente la mitad de la población, o cerca de la mitad de la población en estas ciudades somos todos expats, Okay. con lo cual, digamos, cualquier actividad que haga siempre va a encontrar a alguien o a hacerte un grupo de amigos, ese tipo de cosas que en mi caso yo llegué y no conocía a nadie, entonces es muy importante. Si sos una persona social, acá hay, como te digo, quizá la mitad de la gente es expat. Sí. Entonces hay de todo. Y eso creo que es una ayuda importante cuando recién estás llegando a un país donde vos llegás y tratás de comenzar a conectarte más con la comunidad porque ya vivís en el lugar y entonces necesitas un lugar que también la gente esté abierta a querer conocer gente, ¿verdad? Hay personas que llegan y pueden irse a un país y decir, no, voy a aprender la lengua, voy a meterme allá a un pueblito o voy a hacerme amigos solamente del mismo país porque necesito aprender el idioma, pero también hay que tomar en cuenta si culturalmente ese país es así, ¿verdad? Sí. Entonces ese montón de esa comunidad y ese montón de opciones te facilita las cosas, me imagino, ¿no? Al menos cuando venís a un lugar que no conoces. Ahora, si te querés ir a vivir al medio del país, en un pueblito que solo hablan holandés, bueno, ahí ya sabés lo que tenés que hacer. Por lo menos tenés que aprender holandés. Podés ir, probablemente es muy fácil también vivir en esos lugares. La gente acá es tranquila, es muy amigable. El local me refiero. Sí. Y se puede, pero obviamente si no hablas francés y te vas afuera de las grandes ciudades como Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y alguno más, digamos, de los que están acá cerca, Utrecht y ese tipo de lugares, ya es probable que necesites saber holandés en algún punto porque la gente eventualmente no lo habla tanto. ¿El papeleo es en inglés, Pilo, cuando uno llega como extranjero? Bueno, el papeleo en holandés, pero ellos siempre lo que tienen de bueno Holanda es que en todos los papeles, todos los trámites, y esto es diferente a otros países donde no se habla en inglés, como Alemania, Francia, ese tipo de lugares, cuando vos vas a hacer los trámites todo el mundo habla inglés. No hay problema, cero problema. Al menos de lo que yo sé, por ejemplo, en Alemania los funcionarios públicos tienen prohibido hablar inglés para hacer los trámites. Entonces tenés que llevar un traductor y etcétera. Que no es un problema porque ellos te proveen un traductor, etcétera, pero lo tenés que pagar. Esto es lo que yo sé, nunca estuve en esa situación. Conozco gente que ha estado en esa situación y ha tenido que pagar traductores para hacer ciertos trámites. Quizá ahora cambió, pero lo último que yo sé que era así. Acá vos vas, te hablan en inglés, no tenés ningún problema y mucho de la información que te llega
tiene un link abajo, digamos, te llega una carta en papel y un link abajo para la versión en inglés. Entonces, Mira. o usar el traductor del teléfono o algo con la foto, Sí. o te metes en ese link y tenés la misma carta en inglés, lo cual te resuelve la vida, literalmente. Sí. Pues no tenés que andar interpretando nada. Es complicado conseguir un lugar para vivir hoy por hoy. Es caro y es complicado porque no hay tanto. Y Sobre todo en la ciudad. Es caro comparado, digamos, si yo estuviera pensando en mudarme para Europa y quisiera irme para Francia o España o Italia o Irlanda o digamos y veo Holanda ahora porque te escucho a vos. Entonces, ¿qué significa caro y complicado respecto a otros países? Caro significa, diría, promedio un 30 o 40% de tu sueldo, un alquiler. Ajá. Hoy por hoy, si querés vivir en el medio de la ciudad, si querés vivir en la ciudad, digamos. Y solo, con una habitación y un baño, me imagino. Sí. Eso si querés vivir en la ciudad. Obviamente te podés ir a otras ciudades aledañas que son cerca, inclusive podés hasta ir en bici de una ciudad a la otra, porque no es tan en bicicleta, pues no es tan lejos. Ajá. Nosotros es como, viste que muchas ciudades tienen como un ring de autopista que lo rodea. Bueno, lo que está dentro de esa autopista que lo rodea generalmente es caro. Uh-huh. Es caro, digamos. Después está en cada uno cuánto, si es una pareja eventualmente es más fácil porque no es tan, o sea, sigue siendo caro pero se divide. Pero también te podés ir afuera del ring y acceder a una vivienda un poco más barata, un poco más sostenible eventualmente. Otra cosa que hay es mucho crédito hipotecario, que es una cosa buena, y yo veo que muchos expats como nosotros han pedido crédito y se han comprado una casa. Ajá. Porque acá en Holanda no existe el down payment, que es el ingreso que tenés que poner, es cero. Muy bien. Básicamente no. Sí. Entonces te dan el total del valor de la casa eventualmente. Obviamente depende de cómo lo evalúen a la casa, etcétera, pero si la persona que te evalúa la casa dice que el precio de la casa es el que es, te dan el total del dinero. Entonces no necesitas tener ningún ahorro para acceder. Entonces mucho expat se ha comprado casa en Holanda. Y a veces el alquiler vale lo mismo que una cuota del mortgage, del crédito hipotecario. En ese sentido, digamos, alquilar es un poco caro, sobre todo ahora, después de la pandemia, se ha vuelto bastante caro. Pero después el resto, digamos, y vuelvo a ir al lado del profesional, que por ahí es el que está eventualmente mejor acomodado, un profesional no debería tener problemas. No debería tener problemas con el alquiler o sacar un crédito hipotecario después de un tiempo de estar acá. El registro en la ciudad, venir con pareja es bastante fácil. Obviamente hay que estar casado o tiene que haber la pareja tiene que estar legalmente reconocida. Sí. Y eso es importante, muy importante, porque muchas veces nada más me voy con mi pareja, tenemos años de estar juntos y cuando llegan al otro país es como, bueno, pero ¿cómo sé yo que se han estado juntos por años? Y comienzan a buscar papeles para atrás, cuando con un simple documento, tal vez hecho en el país de origen, traducido al inglés oficialmente, ya que establezca el vínculo, puede facilitarles montones de vida. Eso es fundamental porque sin eso, digamos, con un noviazgo, por más que el noviazgo tenga 8 años, no sé si, yo no estuve en ese caso, pero tampoco, no hay ninguna formalidad, digamos, es un noviazgo normal, sí. Pero es fundamental si alguien decide moverse que tengan alguna formalidad legal, que diga, ok, nosotros somos pareja. Si ese es el caso, después es bastante amigable conseguir el permiso para trabajar y residir en el país. Y después de 5 años, en esa condición, se puede reclamar el pasaporte holandés, para lo cual tenés que hablar holandés, tenés que dar unos exámenes de holandés, etcétera, pero eso se puede hacer sin problema. También hay importante si es que van a ir a trabajar
ya sea cualquier país, esto aplica para cualquier país, y le están dando papeles para moverlos, que digan de antemano que ya están casados o que tienen niños y que van a ir, ¿no? Porque muchas veces, voy temporalmente 6 meses a trabajar a algún lado, me regreso, entonces la persona ni siquiera dice que tiene Sí. familia o que tiene esposa, y después de seis No, es meses mejor. se extiende. Dime, sí. Sí, muchas veces las empresas también tienen planes para ayudar a mover la familia, o sea, eso yo lo he visto, al menos en la empresa nuestra, sé que hay planes para Ujú. mover la familia y lo que sea, las empresas ayudan mucho porque de nuevo, hay recursos y voy de nuevo a lo profesional, digamos, hay recursos que no se consiguen, no es suficiente. Y que no estamos Hoy acostumbrados en nuestros países a que hay no, esos recursos, ¿verdad? no, para nada, para nada. No, yo, al menos en mi caso, no estaba acostumbrado a nada de lo que me pasó. O sea, a mí me transportaron, me hicieron los trámites, me dieron una especie de bono para poder asentarme. Y yo hablo de mi empresa, pero todas las empresas hacen eso. Ujú. Sí, Te sí, diría sí. absolutamente todas. En muchos casos pasa también, y esto es importante para profesionales que no tienen un pasaporte europeo, que al menos ese era mi caso, entonces es mucho más fácil. Eh, Muchas empresas, de nuevo, vuelvo al tópico porque esto es bastante importante, sponsorean gente Sí, sin pasaporte. sí. Eh, si es un recurso bueno, y no tiene que ser programador, puede ser una persona que trabaja en finanzas en una empresa, que trabaja en logística, no sé, en cualquier otra área que no es necesariamente siendo programador, porque también yo veo que mucha gente cree que porque no es programador no puede acceder Ujú. a un sponsor. Y Sí. eso no es así. Digamos, obviamente el programador eventualmente lo tiene más fácil, porque es un recurso más escaso hoy por hoy, pero yo conozco mucha gente con sponsor que trabaja en finanzas, que trabaja en recursos humanos, en legales, en diferentes áreas de las empresas y fueron sponsoreados, digamos, no tienen pasaporte. Eh, Pilo, entonces, perdón, te voy a cortar sí, ahí. Si, sí, si yo te estoy escuchando en este momento y estuviera en algún lugar, dice, él habla de estas empresas mm. y que hacen todo este tipo de cosas por la persona, me encanta, ¿dónde encuentro esas empresas? ¿Qué podrías decir de eso? ¿Dónde encuentro esas Yo, empresas? lo primero en LinkedIn. Mm, Eso es lo primero, que busquen las opciones en LinkedIn. Hay dos empresas que conozco que mucha gente viene a trabajar acá. Una es Just Eat, ah, Takeaway, esta de como si sí, fuese sí, Uber sí. Eats, Sí, sí, sí. y Booking.com, donde Sí, se reservan los hoteles sí, para sí. viajar. Ellos tienen buenos programas de sponsorship. Sí. Yo Conozco gente que ha venido. voy a agregarle ahí Travel Advisor, creo que es que así se Mm, llama. No, Dame para ver. no sé, Sí, esas dos empresas yo sé que tienen mucho expat y hacen sponsor de recursos. TripAdvisor, Y perdón. son, TripAdvisor, ¿cuál? TripAdvisor, la conozco porque un compañero trabajaba ahí y también Ok, muchas ventajas. exacto. Y ellos sponsorean gente. Después hay otra que se llama Adyen, que es una como si fuese Stripe, que procesan pagos. Adyen, se llama Ah, con ok, Y, ok. Adyen. Es una empresa Dutch, holandesa, digamos. Ah, ok, Muy sí. buena empresa para trabajar, muy buen ambiente y sé que sponsorean gente. Eh, pero bueno, ahí nombré tres, pero yo diría LinkedIn es el primer lugar donde se puede buscar, con location en Holanda y nada, ahí hay que buscar. Obviamente no es que todo el mundo te va a decir sí te sponsoreo, pero hay que Eh, buscar hasta que se encuentra. Eso es muy importante, la resiliencia o el resilience, Sí, que sí. puedas tener a la hora de buscar opciones, porque no es como, tiré cinco correos, le tiré a las empresas que Pilo me dijo, no agarré nada, no, esto no sirve, No, no, esto esos son sí, ejemplos, sí, esos son ejemplos, pero hay muchas empresas más chicas, hay bancos gigantes. La verdad, eh,
eso es un tema que es un poco tabú, el hecho de sentir que como no tengo un pasaporte europeo, Ya, sí, nunca lo voy a poder hacer. Otra cosa que hace mucha gente es bien estudiar y después se queda. sí. Eso es una opción también. Acá las universidades son muy buenas. Pero en un momento Ese, mucha gente pensó que había que venir a estudiar y después quedarse, y no es necesariamente el caso. sí, Digamos, sí, una persona que tiene 40 años puede tranquilamente aplicar e intentar venir si le cierra sí, o si le gusta, sí. y no hay que echarse para atrás, digamos, hay que darle hasta que aparece la oportunidad. Yo Eh, llegué, y perdón, yo llegué ahí también te voy a cortar con la idea del estudiar porque es ujú, importante que muchas veces pensamos que se necesita un montón de plata para hacer eso del estudio y que, no, y vos lo mencionaste muy bien, que tengo 40 años, que ya tengo 30 que ya no estoy para andar en estos de estudiante. Más bien la experiencia sumada con llegar y ahorrarte para poder sostenerte unos meses y ver cómo funciona es lo que te puede marcar la diferencia a salir sí. en frío del país, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Hay obviamente que una forma más simple, digamos, de venir a estudiar y después intentar quedarse, pero buscar trabajo directamente Ujú. también, una persona con experiencia hoy por hoy Sí, la puede buscan. resultar eventualmente más fácil Sí, también. sí, sí, sí. Eh, yo conozco mucha gente que ni siquiera vinieron en puestos de alto seniority. Y nada, lo hicieron bien en las entrevistas y la empresa, si son un buen recurso, son un buen recurso y Sí, están dispuestas a ayudarte. sí, Porque el país también apoya ese tipo de cosas, digamos. sí, sí, sí. Recursos buenos que estén en otro país, no tengan los papeles, lo apoyan. Y como te decía de nuevo, mucha gente que tiene familia o tiene pareja, el país le hace la vida más fácil, permitiéndole obviamente un trámite que puede demorar 5 o 6 meses hasta que la pareja tiene el permiso, a veces menos, pero una vez que tenés el permiso sos full ciudadano, digamos, Ujú, no ujú. necesitas más nada, te podés ir, buscar un trabajo, trabajar y no hay más problema, o sea, te dan permiso completo. Sí, 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 sí. Eh, y acá se vive bien, el país está preparado para que la calidad de vida es buena acá, Sí. más allá del clima, digamos, pero bueno, la calidad de vida en general es muy buena, es muy buena. Pilo, ¿y vos estuviste cuántos años en Irlanda y cuántos en Holanda ahora? Y ahora voy más en Holanda que en Irlanda. Ah, ok, ok. Tuve creo que como unos 3, creo que un poquito más de 3 en Irlanda y ahora en Holanda ya voy 4, Ah, 4. ¿haces otro cambio todavía? ¿Todavía estamos para otro cambio? Y vamos a ver, sí, sí, creo que todavía puedo seguir para algún otro lado. Por ahora estoy acá, pero yo nunca cierro las puertas, digamos. Yo no Que tengo hijos, no tengo nada, entonces la todavía verdad poder. que Sí. si me surge una oportunidad en un lugar que me resulta interesante para ir, yo no tengo problema. ¿Qué buscarías en el siguiente lugar que no has visto hasta el momento? Ma- Montañas y lagos. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. No, 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 creo que ¿Más verano? eventualmente, eventualmente, sí, un poco. El tema es que acá en invierno es casi como en Irlanda, llueve mucho. Ok. Digamos, a mí, de nuevo, me gustan las montañas y ese tipo de cosas más que la playa. O sea que si tuviese que elegir, elegiría un lugar con montaña, que eventualmente Sí, podría ser Suiza, por ejemplo. sí. Después tengo que ver cuán fácil es, que Eh, eventualmente si quiero ir con la empresa me transfieran y ese tipo de cosas. No sé si es fácil, no sé si es posible. O si no, algo más parecido a nuestra cultura, que sería España, con ujú. la misma empresa donde trabajo. Igual Este, buscando o montañas, Italia, eventualmente. igual montañas, lagos. Bueno, ahí si fuese España me iría más donde están mis amigos, que es como la zona de Barcelona, Más de bueno, playita. sí, sí. Después culturalmente para nosotros es casi como estar en Argentina, en Ok. España. Lo mismo que calculo que para cualquier latino. Sí, sí. Eh, entonces es muy fácil, ahí ya está, es como, bueno, este es el último país donde yo voy a estar. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, no sé.
por ahora tampoco no es que estoy pensando en 6 meses ver qué hago. La verdad Sí. que ahora estoy acá y creo que voy a estar acá un tiempo todavía y después veré. Pero tiene que ser, creo que primero montaña, después playa, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver. Un último No sé, consejo para sí. un último consejo para las personas que están con nosotros el día de hoy, Pilo. Yo, de nuevo, insisto en esto, no pensar que porque no tiene un pasaporte no pueden conseguir un sponsor. Hoy por hoy Europa está más abierta que nunca, me parece, para profesionales y para gente que quiere venir no sé, a cambiar el lugar donde vive, a probar una experiencia nueva, eventualmente en otro idioma, si no es en España. Pero que insistan buscando. Hay muchas empresas que están abiertas a sponsorear gente. Al menos en Holanda el tema del idioma, excepto ciertos roles o perfiles, con el inglés es suficiente. Que busquen. Yo conozco muchísima gente que está sponsoreada y no tenía nada. Lo único que tenía era una carrera en su país y se puso a buscar y hizo las cosas bien. Sí. Y lo sponsorearon. Sí, que están viviendo acá. En Holanda viven bien y lo hicieron. Entonces hay que un poco eliminar esa sensación de porque no tengo papeles no puedo hacerlo. Sí. Y buscar trabajo. Ya no es más solamente entrar por el estudio universitario. Sí, también. Sí. Creo que ahora buscar trabajo está al mismo nivel y cualquiera te puede sponsorear. Así que úsenlo a su favor. Bueno, un placer tenerte en el programa una vez más, Pilo, y pues esta es tu casa, así que cualquier momento que queramos compartir algún tema con la audiencia, de que vos sepas que les va a servir, aquí estamos también para escuchar. Muchas gracias por todo, Pilo. Venga, Leo, muchas gracias. Hasta luego. This is Work and Learn Abroad.